En las últimas sesiones, el mercado de metales preciosos ha experimentado un retroceso que ha generado inquietud entre los participantes financieros. El oro cayó 1,3%, equivalente a $68, situándose en $5.161,40 por onza. La plata también registró una disminución, aunque más moderada, 1,01% o $0,89, alcanzando los $87,40. La diferencia en magnitud entre ambas caídas es relevante. El oro absorbió un impacto mayor en términos absolutos, mientras que la plata mostró una resiliencia relativa. Este comportamiento sugiere que el movimiento no responde necesariamente a un deterioro estructural inmediato en los fundamentos de los metales, sino a un reajuste táctico dentro de un entorno financiero más amplio. El descenso coincide con una rotación parcial de capital hacia el dólar estadounidense, que ha mostrado fortaleza en la jornada. Cuando el dólar se fortalece, los metales denominados en esa moneda suelen enfrentar presión, ya que se encarecen para compradores internacionales. En este caso, la subida del dólar funcionó como catalizador inmediato del retroceso. Además del fortalecimiento cambiario, se observa una toma de ganancias por parte de inversionistas que habían acumulado posiciones en oro y plata durante la fase alcista previa. La combinación de incertidumbre macroeconómica, tensiones comerciales y proximidad de eventos políticos relevantes contribuyó a que algunos participantes aseguraran beneficios. El retroceso actual plantea una pregunta central. ¿Se trata de una corrección técnica dentro de una tendencia mayor o estamos en la antesala de una crisis financiera más profunda? Para responderla, es necesario analizar no solo los precios actuales, sino también los flujos de capital, las tensiones geopolíticas y las señales provenientes del sistema bancario y monetario global. El retroceso en oro y plata coincide con un movimiento claro hacia el dólar estadounidense como activo refugio temporal. En jornadas de incertidumbre, los inversionistas suelen reasignar capital hacia instrumentos considerados líquidos y de amplia aceptación internacional. En este caso, el fortalecimiento del dólar funcionó como factor inmediato de presión sobre los metales. Cuando el dólar sube, el precio del oro y la plata tiende a ajustarse a la baja en términos nominales. Esto no implica necesariamente debilidad estructural, sino una respuesta mecánica a la apreciación de la moneda en la que se negocian. La fortaleza cambiaria modifica la dinámica de demanda internacional y puede provocar ventas tácticas. Paralelamente, se observó un fenómeno de toma de ganancias. Tras una fase de apreciación significativa en ambos metales, algunos inversionistas decidieron asegurar beneficios ante señales de volatilidad creciente. La toma de ganancias no representa una liquidación masiva, sino un ajuste racional dentro de una gestión de riesgo activa. El entorno político y comercial contribuyó a esta cautela. La proximidad de eventos relevantes, como el discurso del Estado de la Unión, junto con la implementación de nuevos aranceles, incrementó la sensibilidad del mercado. En contextos donde las políticas pueden redefinir expectativas económicas, los operadores tienden a reducir exposición a activos volátiles. Es importante señalar que el flujo hacia el dólar no siempre implica un abandono de la tesis de largo plazo para los metales. En ocasiones, ambos activos pueden funcionar como refugio en diferentes fases del ciclo. En este momento específico, el dólar capturó parte del capital defensivo. La combinación de fortalecimiento del dólar y toma de beneficios explica la corrección reciente sin necesidad de atribuirla de inmediato a un deterioro sistémico. Sin embargo, para evaluar si existe un riesgo mayor, es imprescindible examinar el trasfondo de tensiones comerciales y decisiones políticas que rodean este movimiento. El retroceso de los metales preciosos no ocurre en un vacío. Se desarrolla en un entorno marcado por tensiones comerciales renovadas y decisiones políticas con implicaciones directas para el comercio internacional. Un artículo citado de Kitco, atribuido a Jim Whitehoff, vincula los movimientos recientes del mercado con la implementación de nuevos aranceles y la expectativa en torno al próximo discurso del Estado de la Unión. La Unión Europea ha interpretado los nuevos aranceles estadounidenses como una violación de acuerdos comerciales existentes. Esta percepción eleva la probabilidad de represalias, incluyendo el incremento de gravámenes sobre exportaciones europeas hacia Estados Unidos, como productos agrícolas y alimentarios. La posibilidad de una escalada arancelaria introduce incertidumbre en las cadenas de suministro y en las perspectivas de crecimiento global. Además de los aranceles dirigidos a socios tradicionales, Estados Unidos ha iniciado investigaciones bajo el argumento de seguridad nacional sobre determinadas importaciones, incluyendo baterías y productos químicos industriales. Este tipo de medidas amplía el alcance de la política comercial y sugiere un endurecimiento en el control de sectores estratégicos. La combinación de tarifas, investigaciones regulatorias y tensiones diplomáticas genera un clima de precaución en los mercados financieros. Los inversionistas evalúan el impacto potencial sobre el comercio internacional,
los costos empresariales y la estabilidad macroeconómica. Cuando el entorno político se torna impredecible, los flujos de capital pueden reorientarse de manera abrupta. El discurso del Estado de la Unión añade otra capa de incertidumbre. Los mercados suelen anticipar posibles anuncios de política económica que puedan alterar el panorama fiscal o comercial. En periodos previos a este tipo de eventos, es común observar ajustes en posicionamiento. En conjunto, las tensiones comerciales y el entorno político actual crean un escenario donde la volatilidad es comprensible. Sin embargo, la pregunta central persiste. ¿Son estas fricciones señales de un deterioro estructural comparable al previo a una crisis financiera? ¿O simplemente episodios de ajuste dentro de un sistema aún funcional? Para profundizar en esta cuestión, resulta necesario examinar las advertencias provenientes del sector bancario y las comparaciones con periodos anteriores de inestabilidad sistémica. La inquietud en torno a una posible crisis financiera se intensifica cuando figuras centrales del sistema bancario emiten advertencias públicas. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, ha señalado similitudes entre el entorno actual y el periodo previo a la crisis financiera de 2008. Su observación no se basa en una afirmación directa de colapso inminente, sino en la identificación de comportamientos que evocan dinámicas anteriores. Dimon describe una aceleración en la concesión de préstamos, acompañada de prácticas que considera imprudentes. Según sus declaraciones, algunas instituciones estarían haciendo cosas tontas, expresión que sugiere relajación en estándares de riesgo o búsqueda agresiva de rentabilidad en un entorno competitivo. Aunque no especifica si el mercado inmobiliario se encuentra inflado como en 2007, la comparación histórica introduce una señal de cautela. En el periodo previo a 2008, el exceso de crédito y la subestimación del riesgo sistémico fueron factores determinantes. La expansión acelerada de préstamos generó vulnerabilidades que, al materializarse, desencadenaron una reacción en cadena. Cuando un ejecutivo de la magnitud de Dimon establece paralelos con esa etapa, el mercado presta atención. No obstante, es importante diferenciar advertencia de confirmación. La mención de similitudes no implica que las condiciones actuales reproduzcan exactamente el mismo patrón estructural. La referencia apunta a comportamientos de riesgo en ciertas áreas del sistema financiero, no necesariamente a una burbuja específica claramente identificada. El impacto de estas declaraciones se refleja en el sentimiento del mercado. La sola posibilidad de que el crédito esté expandiéndose de forma imprudente puede aumentar la sensibilidad ante eventos adversos. En este contexto, el retroceso en oro y plata podría interpretarse como una pausa táctica dentro de un entorno donde el riesgo sistémico aún no se ha materializado, pero es objeto de debate. La evaluación completa requiere incorporar también la dimensión internacional, particularmente la política monetaria de China y su influencia en la estabilidad global. Mientras las tensiones comerciales y las advertencias bancarias generan inquietud en Occidente, China mantiene una postura de estabilidad monetaria. El país ha decidido conservar sus tasas de referencia sin cambios por 9º mes consecutivo. Esta continuidad refleja un intento de equilibrar el impulso al crecimiento con la necesidad de preservar la estabilidad financiera. La decisión de no modificar las tasas ocurre en un entorno caracterizado por desequilibrios estructurales y creciente incertidumbre geopolítica. China enfrenta el desafío de sostener la actividad económica sin alimentar riesgos excesivos en su sistema financiero. Mantener tasas estables sugiere una estrategia de prudencia, evitando estímulos agresivos que podrían generar distorsiones adicionales. La estabilidad monetaria en China también influye en el entorno global. Como una de las principales economías del mundo, su política crediticia impacta flujos comerciales, cadenas de suministro y expectativas de crecimiento internacional. La decisión de mantener el rumbo indica que las autoridades priorizan la contención de riesgos financieros internos. Este enfoque contrasta con la volatilidad observada en otros frentes. Mientras Estados Unidos intensifica medidas comerciales y surgen advertencias sobre comportamientos crediticios, China opta por continuidad en política monetaria. Sin embargo, la mención de desequilibrios estructurales y tensiones geopolíticas sugiere que la estabilidad actual no está exenta de vulnerabilidades. El equilibrio entre crecimiento y estabilidad es delicado. Si las presiones externas se intensifican, la capacidad de mantener tasas sin cambios podría verse desafiada. Por ahora, la postura china aporta un elemento de moderación dentro del panorama global, aunque no elimina las incertidumbres que rodean el sistema financiero internacional. El retroceso en oro y plata se produjo en paralelo con un fortalecimiento del dólar estadounidense. El índice del dólar alcanzó 97,88, reflejando una apreciación en la jornada. Este movimiento tuvo un efecto directo sobre los metales preciosos, que cotizan en esa moneda y tienden a ajustarse cuando el dólar gana terreno.
La fortaleza del dólar puede interpretarse como señal de confianza relativa en la economía estadounidense o como reacción defensiva ante tensiones internacionales. En ambos casos, el resultado inmediato es presión sobre activos denominados en dólares, incluidos el oro y la plata. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles mostraron desempeño positivo. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq registraron avances. Este comportamiento sugiere que, al menos en el corto plazo, los inversionistas no están actuando bajo una lógica de pánico sistémico. La combinación de dólar fuerte y bolsas al alza indica que el flujo de capital no se ha desplazado masivamente hacia activos de cobertura extrema. La divergencia entre metales y acciones plantea una cuestión relevante. En fases previas a crisis financieras profundas, suele observarse deterioro simultáneo en múltiples clases de activos. En el entorno actual, la caída de oro y plata coexiste con fortaleza del dólar y ganancias en renta variable. Este contraste no descarta riesgos estructurales, pero sí sugiere que el mercado no está descontando una crisis inminente de manera uniforme. Para comprender mejor la percepción de riesgo, es necesario analizar la función que cumplen los metales preciosos dentro del debate sobre preservación de riqueza. Más allá de las fluctuaciones diarias, el argumento central a favor del oro y la plata se fundamenta en su condición de activos físicos, que existen fuera de cualquier sistema financiero creado por el hombre. Esta tesis sostiene que poseer metales tangibles equivale a mantener riqueza independiente de instituciones bancarias, mercados bursátiles o políticas gubernamentales. En un entorno donde el dólar puede fortalecerse temporalmente y los índices accionarios pueden subir, el valor estratégico del oro y la plata no depende únicamente del rendimiento inmediato. Su función principal, bajo esta perspectiva, es actuar como resguardo frente a riesgos sistémicos que podrían materializarse en el futuro. La caída reciente no invalida esa función. Por el contrario, demuestra que los metales también participan en dinámicas de liquidez y toma de ganancias. Sin embargo, su naturaleza física los diferencia de activos financieros que dependen completamente de estructuras regulatorias y digitales. El argumento enfatiza que el oro y la plata no son pasivos de ninguna institución, no representan una promesa de pago ni un contrato que dependa del cumplimiento de una contraparte. En ese sentido, constituyen una forma de riqueza directa. En el contexto actual, marcado por tensiones comerciales, advertencias sobre comportamiento crediticio y desequilibrios estructurales globales, esta característica adquiere relevancia estratégica. Aunque el dólar esté fuerte hoy y los mercados bursátiles muestren resiliencia, la posesión física de metales se presenta como protección frente a escenarios donde el sistema financiero experimente estrés. La tesis no afirma que una crisis sea inmediata, pero sí plantea que, ante incertidumbres crecientes, mantener parte del patrimonio fuera del sistema puede funcionar como mecanismo de defensa estructural. El comportamiento reciente de los metales preciosos no ha sido uniforme. Mientras el oro cayó 1,3% y la plata retrocedió 1,61%, otros metales como el platino, el paladio y el rodio registraron avances. Esta divergencia introduce un matiz importante en el análisis. Si el retroceso en oro y plata fuera consecuencia directa de un deterioro sistémico inminente, podría esperarse una presión generalizada sobre todo el complejo de metales. Sin embargo, el alza simultánea en otros metales sugiere que el movimiento responde más a rotaciones específicas y toma de ganancias que a un evento de colapso estructural inmediato. La coexistencia de dólar fuerte, bolsas al alza y selectividad dentro del mercado de metales indica que el sistema financiero no está descontando una crisis profunda de manera uniforme. No obstante, las advertencias sobre prácticas crediticias imprudentes, las tensiones comerciales y la incertidumbre geopolítica mantienen abierto el debate. ¿Estamos en la antesala de una crisis financiera? Los datos actuales no confirman un quiebre estructural inmediato. Lo que sí evidencian es un entorno de fragilidad potencial, donde múltiples focos de tensión coexisten. En ese contexto, el retroceso de oro y plata puede interpretarse como ajuste táctico dentro de un sistema que aún funciona, pero que enfrenta presiones acumulativas. El escenario no es de colapso confirmado, sino de vigilancia intensificada.